medio de las graves denuncias que escuchamos sobre procesos de custodia de menores que podrían haber sido manipulados, escuchamos de manera reiterada el nombre de la abogada de familia Ana Georgina Murillo, a quienes algunos estaban señalando de ser la creadora de una estrategia jurídica que lo que busca es hacerle daño a la contraparte. Por eso estamos en comunicación con la abogada Ana Georgina Murillo. Bienvenida a la W. Buenos días, muchas gracias. Y estamos en comunicación también con Joana Álvarez, quien es una de las personas que dice haber sido parte de un proceso judicial que fue manipulado por la abogada. Bienvenida a la W. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo está, doctora Georgina? Joana, empecemos con usted. Cuéntenos cuál fue su experiencia en este proceso de custodia. Perfecto. Yo sufrí una violencia intrafamiliar en mi matrimonio y cuando decido divorciarme y descubro quién es mi ex esposo, ¿sí? Me dice, esto se va de la casa sin sus hijos. Y le digo, sobre mi cadáver. En ese momento inicia entre 7, 8, 9 denuncias en mi contra. Esos procesos judiciales eran idénticos, con acusaciones iguales. La doctora Georgina me acusó de esquizofrénica, maníaco-depresiva, bipolar, de agredir a mis hijos y de agredir a mi ex esposo, de haber querido ahogar a mi hijo en el mar, de haber ofrecido a mi hijo pequeño a un posible abusador sexual, de haber metido brujería en el colchón donde dormía mi ex esposo. En el bienestar familiar me llaman un día, me llama alguien, me engaña, me dice, tranquila, es para cerrar un proceso. Yo digo, mi abogada, no vaya conmigo. Y llega el día más duro de mi vida, el 15 de febrero del 2015. El 9 de febrero del 2015, perdón. Ese día llego al bienestar familiar, llego a una funcionaria que no era la competente, porque yo no vivía en la región o en el sector donde esa defensora de la familia estaba ejerciendo. Ese día me entregan un auto que dice en el último renglón, sus hijos serán publicados en Los Niños Buscan Hogar. Inmediatamente yo siento un puñal en mi corazón, mis niños van a entrar en proceso de adopción. Luego de un día de 12 horas de audiencia, no me dejan llamar a mi familia, pero en cambio, la hermana de mi ex esposo está ahí desde las 10 de la mañana, ya sí sabía lo que estaban haciendo, porque todo estaba orquestado. Yo era la boba convidada a que me decapitaran. Joana. Me llevan al final de la audiencia contra una pared. Usted le entrega a sus hijos a su cuñada o al bienestar familiar. Yo sabía quién era mi cuñada, la mente que estaba detrás de esto. Ya me había acusado con falsas acusaciones. Ya había manipulado a 4 niñeras en mi contra para mentir. Y mis hijos de 4 años y medio, 2 años y medio, se van a un hogar de paz. Joana, ¿cuánto tiempo usted estuvo separada de sus hijos? Mis hijos cuando entran en bienestar familiar duran 10 días. Luego la juez de custodia, que no me conoce porque no me ha notificado la demanda, decide entregar custodia al papá y a partir de ahí no veo a mis hijos durante 23 días, me los esconden, me los desaparecen y luego duro 41 meses sin mis hijos. Gracias a Dios los pude recuperar el 31 de julio del año pasado, que la juez de custodia falló a mi favor y determinó que todas las acusaciones hechas por la abogada y mi ex esposo, ninguna pudo ser probada. Sí, pues abogada Ana Georgina, empecemos pues hablando sobre este caso que estamos escuchando de Joana Álvarez. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Abogada? Sí, yo estoy en línea. ¿Aló? Sí, abogada. Buenas, estoy en línea, sí señora. Sí, empecemos hablando de pues lo que acabamos de escuchar, de este proceso en el que Joana Álvarez dice que se le quitó sus hijos por un tiempo en un proceso que habría sido pues manipulado. Bueno, primero permítame precisar que el conflicto de familia es entre los padres, entre los esposos, y nosotros como abogados somos unos mediadores en tanto que podamos y podemos ser no parte del conflicto sino ayudar a solucionar, nuestra misión es ayudar a solucionar el conflicto. Sí, abogada, pero al igual que el testimonio que acabamos de oír, Joana, el día de ayer oímos a otros padres de familia que la señalan a usted de estar manipulando los procesos. ¿Qué tiene para decir usted al respecto? ¿Aló? Señora Ana Georgina. Abogada. No, Doctora. no. Intentemos nuevamente la llamada porque es muy importante. Sí. Hay muchas personas diciendo lo mismo que está diciendo su invitada. Ayer la nombraron varias veces. Pero además creo que está ella, no sé si está suspendida o sancionada por la judicatura como abogada. Pues le queremos preguntar para que ella nos confirme esa información. Sí, pero si no nos permiten oírla, ¿cómo hacemos? Abogada. Están restableciendo la llamada.
Ayer este nombre sonó durante todo el tema del día. ¿Repetimos el nombre completo de la doctora? Ana Georgina Murillo. Ella es la ex procuradora delegada para la defensa del menor y de la familia y hoy ejerce como abogada de familia. Abogada Georgina, ¿nos escucha? No. Doctora Georgina, Ana Georgina. ¿Aló? Abogada. Sí, doctora, ¿usted me escucha, doctora Georgina? Sí, señor, estoy escuchando. Buenos días otra vez. Buenos días. Te voy a hacer una pregunta muy concreta y la respuesta muy concreta. ¿Usted hoy está suspendida por la judicatura? No, señor, no estoy suspendida por la judicatura. ¿Ha tenido usted alguna sanción de la judicatura? Sí, tuve una sanción de 2 meses por justamente defender un caso de familia donde desafortunadamente fue mal interpretada mi actuación. Muy bien, pero sí estuvo sancionada. 2 meses, sí, señor. Sí, señora. Abogada, ¿es una casualidad o una coincidencia que haya tantas quejas sobre su trabajo que coincidan en lo mismo? No es una casualidad. Primero quiero denunciar que yo no hago parte de ninguna red contra la infancia. Julio, yo en el año 2000 fui procuradora delegada para la defensa del menor y la familia con el procurador Carlos Gustavo Arrieta. Luego fui magistrada de la sala de familia y por formación y convicción defiendo derechos de niños. Y por supuesto que también manifiesto que atentar sexualmente contra los niños es un delito muy grave que merece ser investigado y por supuesto las sanciones en el campo penal y en el campo de la familia deben venir. Pero también atentar contra los niños en grado sumo es delicado cuando se usan como instrumento de guerra por los progenitores. Por ello, en la mayoría de los casos, antes de asumirlos, procedo a evaluar con un equipo interdisciplinario la verdad, un tanto de veracidad sobre lo que están afirmando mis provendantes. Por eso, desde el comienzo dije, el conflicto siempre es entre los padres. Nosotros, los abogados, desafortunadamente somos víctimas de lo que sucede. Lo que hay contra mí, y aquí lo denuncio, es un complot de 4 o 5 personas inicialmente que se juntaron, que se infiltraron mi oficina con un dependiente judicial, sacaron la información de mi computador a efectos de poder a las contrapartes, hacer una campaña de desprestigio y eso está investigándose, señor. Doctora Georgina, ¿quiénes son esas 5 o 4 personas? Por supuesto que no puedo dar todos los nombres, pero uno de esos personajes hoy está en la cárcel, es el señor Nicolás, que fue capturado la semana pasada, que hace parte de la red de chuzadas contra el señor fiscal general de la Nación y que está vinculado a un proceso justamente por prevaricato, como determinador, y está vinculado por cohecho en tanto y en cuanto le estaba dando, según las investigaciones o la investigación que está adelantada, hoy está imputado, como está imputada la comisaría de familia, doctora, y se encuentra en la cárcel. Él es el líder de la banda que también hace parte de la banda de la chuzada, donde están involucrados unos personajes de la vida nacional y jurídica. Doctora Georgina, ¿usted cuántos procesos penales tiene en este momento en su contra? En mi contra, por colocación de estos personajes, debo tener 8 procesos penales y a su vez estos personajes tienen denuncias presentadas por mí por injuria, calumnia, concierto para delinquir, por la violación al sistema informático, porque como le digo, penetraron mi oficina, sacaron el software, crearon un software espejo y tienen toda la información de mi computador y de todos mis clientes para generar el daño. ¿Y para qué generan daño y qué logran, Julio? Para desprestigiarme por un lado y para que mis clientes me inviten. No me he tenido que renunciar a los procesos y yo voluntariamente lo he hecho para no causar y torpedear los procesos. No es posible que me considere yo de la red del tráfico contra la infancia cuando yo soy una de las primeras abogadas que denuncio sin temor a los jueces, a los comisarios. Soy gestora de procesos disciplinarios. Para que yo sea tan torpe de denunciar a mis supuestos cómplices, eso no tiene ninguna justificación. Sí, lamentablemente eso está sucediendo conmigo. Doctora Georgina, pues en este momento tenemos en línea a Joana Álvarez, pues ya usted escuchó lo que ella tiene para decir, y para que podamos puntualizar un poquito en este proceso que ella dice que fue acusada de muchas cosas que no son ciertas y que en un primer momento se le quitó a sus hijos y ya ahora puede estar con ellos.
Si bien usted dice que es un problema entre los padres, pues usted estaba al tanto de las cosas que se estaban diciendo. ¿Hay pruebas de que ella tenía esquizofrenia o que tenía depresión o que era maníaca o algo por el estilo? Es decir, ¿usted cómo hace estos procesos? Mire, por protección de los niños no doy nombres, pero sí existieron en el proceso las pruebas de que la señora Johanna consumía un antipsicótico y se concilió para que efectos de que los dos padres o la pareja fueran a sus respectivos terapeutas y vieran el concepto. Y Johanna presentó a un señor que dijo ser psiquiatra y no era un psiquiatra, es un falso psiquiatra que hoy está denunciado. Justamente mi cliente encontró la fórmula, yo por el bien de los niños, porque son niños que son fáciles de identificar en sus colegios, preferiría decir que están los procesos que se pueden revisar y está el papá que es un abogado, o sea, ni Johanna, que también es abogada, ni el papá de los niños o su ex esposo son personas incapaces. Mis clientes no son retardados mentales como para que tengan que dejarse guiar por las orientaciones que yo como abogada de familia pueda dar. Desde luego que aquí sale en todas estas clases de procesos la escoria del ser humano, la disfuncionalidad, los desencuentros, y cuando hay una abogada o abogado que nos ayuda después de valorar a presentar los procesos, pues se vuelve el enemigo o la enemiga número uno de las contrapartes. Yo no soy contraparte de Johanna, yo recibí la información que en un 90% quedó acreditada, salvo el tema de la salud mental de Johanna, que desafortunadamente el juez no entendió, ni ella quiso ir a la Universidad Nacional, porque medicina legal en media hora o en una hora no puede detectar unos casos graves de problemas mentales que se presentan o aducen en los procesos, y no quiso ir, no permitió que la examinaran. Por esa razón es que finalmente sí, la juez de familia decide, después de un largo proceso, de largas batallas judiciales, de acciones penales que también existen, decide que los niños vuelvan. Hoy los niños tienen unas visitas normales con su padre, es un excelente papá, y así lo reportarán los directores de los colegios o las personas que han estado cerca a estos niños, que por respeto no debían salir esto al aire. Señora. Abogada, ayer a propósito del programa Séptimo Día, pues hablaron aquí muchas personas. Nosotros no somos jueces, ni más faltaba que vamos a negar que existen abusos sexuales de los menores y que estos deben ser castigados ejemplarmente. Pero ayer unas personas daban sus versiones y cada cual tiene su verdad. Un juez nos dirá al final quién tiene la razón, pero hubo un común denominador en quienes se quejan de ese cartel de la infancia incrustado en las autoridades, y es la teoría del famoso adoctrinamiento. Hay quienes piensan que el adoctrinamiento no existe, que ese es un invento de un doctor, pero que judicialmente esa figura no es válida. Hay otros que piensan que sí. ¿Usted qué piensa del adoctrinamiento? ¿Una madre, un padre, puede adoctrinar a un niño para que hable mal de su padre y de su madre? Indudablemente que sí, Julio. Pueda que no se denomine síndrome de alienación parental y que no sea un problema de psiquiatría, pero esto es lo que sucede a diario en los despachos judiciales y ante las autoridades administrativas y las comisarías. Los niños son víctimas de sus propios padres porque los usan como un instrumento de guerra. Por eso, en la mayoría de los casos, hay que caminar con el acompañamiento de los expertos, de los psicólogos, de los psiquiatras, para que puedan tomar las autoridades una decisión acorde con los hechos que se presentan y las pruebas que se aducen en los procesos. En un 80%, dada mi experiencia, por cierto, ya larga y desafortunada en el final, en el caso de mi ejercicio profesional, por lo que está sucediendo, debo decir que sí, que hay un adiestramiento, y quiero decirles también y precisar que paradójicamente, Julio, yo soy la abogada de Diego en el proceso de familia. Yo lo acompañé en la violencia intrafamiliar ante la comisaría y actualmente está cursando un proceso de divorcio en el que el juez de familia decidió suspender los derechos de patria potestad. Está en apelación
relación y la semana entrante será fallado. Y a pesar de haberse solicitado por todos los medios jurídicos la prejudicialidad hasta tanto se fallara el proceso penal, la niña, el juez insiste en fallar. La niña sigue siendo utilizada, y estoy autorizada por Diego para decirlo, en la fiscalía, mediante entrevistas, revictimizándola, hasta que en algún momento los que están cerca de ella puedan lograr que la niña un día señale a Diego como el agresor. Por supuesto que lo que digo paradójico es que siendo abogada de Diego, el programa ayer dedicado a Séptimo Día, bueno, estaba sucediendo y yo termino siendo denunciada. Quiero también precisar, permítanmelo, y voy a tratar de ser muy breve, que pude identificar a dos de las personas que allí denunciaron. Una señora que refirió un caso inexistente y que precisamente fue la primera que dijo mi nombre. Esta señora estoy cotejando voces para darme cuenta que que es la esposa de uno de los que aquí habló y que también es contraparte mía y que no tengo autorización para decir nombres, por supuesto. Y el otro señor que también fue entrevistado o que llamó nunca ha sido denunciado por abuso sexual. Utilizó mi nombre y dijo que era amigo de Diego y no es amigo de Diego. Por circunstancias de la vida hace 15 años, mi vida social se vieron en algunas oportunidades, pero no son amigos. Parece que a propósito hubiesen hecho esa denuncia. Es denuncias anónimas, supongo, en la forma como se manejaron, por supuesto, porque tocaba hacerlo, pero ya está establecido que no corresponden a la verdad y que una fingió un caso que en mi oficina jamás ha sido llevado. Sí, Johanna, yo quiero preguntarle, ¿usted cómo llega a la conclusión de que la abogada es la persona que hace parte de esta red que está manipulando los procesos? Porque pudo ser que el padre de sus hijos diera esa información y ella simplemente como abogada pues lo que hace es tramitarla. ¿Usted tiene alguna prueba de que ella haga parte de esto? Mire, qué pena, antes de eso quiero aclararle algo a la doctora Georgina. Neco, el español, no tiene nada que ver con nosotros. Y nosotros jamás entramos a su software ni nada de eso. Hay unas pruebas que tiene la Fiscalía 211 seccional, que está investigando esas pruebas que corresponden a WhatsApp y correos y otras pruebas que son tecnológicas. Eso lo tiene la Fiscalía, yo no voy a hablar sobre eso. ¿Sí? Pero Georgina está mintiendo y diciendo cosas que no son. Primero que todo, a mí tengo 5 dictámenes psiquiátricos que dicen quién soy. ¿Sí? A mí no me da miedo lo que diga Georgina. Georgina fue vencida en juicio. Todos los fallos que hay a favor mío dicen que Eduardo Mantilla, ¿sí?, el que ella defiende, ¿sí?, es el agresor de mis hijos y mío. Él tiene una denuncia penal por violencia intrafamiliar agravada y en concurso, como víctimas los niños y yo. Y a pesar de todas las trabas que ha puesto en el proceso, el 13 de mayo comienza el juicio penal contra él. Ella puede decir lo que quiera, pero la justicia a mí me ha dicho y ha dicho que yo no tengo ningún hecho de los que ella me acusó. Yo no soy ni agresora ni loca. Pero Georgina sigue insistiendo que yo no quise ir. Ella fue vencida en juicio. Y la verdad ha llegado hasta la Corte Suprema de Justicia. Porque todos los fallos a favor mío han llegado a tutela e impugnación de tutela. Yo tengo 4 fallos en línea que el agresor es el cliente de ella. Y tengo además la justicia penal investigando al agresor. ¿Qué pruebas tengo? Mire, las pruebas yo no las tengo. Pero el obrar de esta mujer, como obraron los funcionarios públicos, como se dio todo en mi proceso, siendo yo abogada y hablando con muchos abogados de familia, deja entrever que hay una línea oscura, posibles hechos punibles, posibles cosas ocultas, ¿sí?, que uno cuando es correcto no las hace. Entonces, sí se deja entrever que hay cosas raras detrás de los pasos judiciales de las 7 víctimas que nos hemos unido valientemente para denunciar a Georgina. Georgina está denunciada en la Fiscalía General de la Nación y está en el Consejo Superior de la Judicatura. Y a todas las audiencias presenta excusas, como siempre. Ya lo dijimos. Doctora Georgina, ¿usted por qué no ha querido ir a las audiencias? No, porque no fui. Justamente ha coincidido con los viajes al exterior que he tenido por ir a México, porque allí se encuentra mi hija. No es que no haya ido, simplemente he coincidido. Entonces, estamos esperando. Le hago una pregunta, usted me responde si es cierto o no es cierto. ¿Sí o no? Usted acusó a un padre de maniático obsesivo, bipolar, perverso, con desviaciones de personalidad, de secuestrador. ¿Usted hizo todas esas acusaciones sin un indicio, sin una prueba? ¿Sí? Eso no es cierto. No es cierto. No es cierto. No es cierto. Si no, usted no ha hecho. Usted nunca ha acusado a un colombiano de
maniático obsesivo, bipolar, perverso, desviado de personalidad, de secuestrador sin pruebas. Usted no ha hecho esa acusación. Nunca he hecho esa acusación y las manifestaciones que hago en las demandas las hago con pruebas que son las que me entregan mis clientes. Eso no corresponde a la verdad. Solo repito que Joana, por supuesto, como lo acaba de manifestar, y es valiosísima esta entrevista, en tanto y en cuanto a que queda dicho por ella misma, aunque no haga parte de la red, sí está involucrada con el señor Nicolás, así lo manifestó en la fiscalía. Cómo fue que concertaron, cómo se unieron para estar denunciados por concierto para delinquir. Pero es que hay algo de verdad que yo no logro entender, y es que es muy raro que usted, siendo abogada de Diego, quien denuncia un cartel de abogados y psicólogos para favorecer a su exesposa, al mismo tiempo la acusen varias personas de pertenecer a este mismo cartel. Porque es que ha de entender que hay personas o clientes o padres y madres que de lado y lado llegan a mi oficina y manifiestan lo que les está sucediendo. Como lo dije desde un comienzo, yo por formación y convicción defiendo niños, yo no defiendo finalmente ni al padre ni a la madre, y solamente cuando yo tengo unos principios de prueba, cuando los psiquiatras o los psicólogos o los expertos me indican que existen algunas circunstancias que dan lugar a la protección de los niños, así procedo. Pero quienes me suministran la información, quienes me dan los insumos que yo tengo oportunidad de verificar, son mis clientes. Y digo hombres y mujeres, porque no solamente están llegando las mujeres, y defiendo a las víctimas mujeres y defiendo a las víctimas hombres, de manera que desafortunadamente le digo, ella lo acaba de decir, 7 personas están unidas. No, son 15. Son 15 convocadas por el Nicolás, están las pruebas donde él metió a la persona a mi oficina para que me sacara toda la información, y esa información ha circulado por las redes, ha circulado, han llamado a cada una de las personas. Imagínense, en 20 años que yo ejerzo en derecho familiar, antes se decía en derecho privado comercial, en estos 20 años, ¿cuántos clientes tengo yo en el computador en cada una de sus carpetas? Y todas esas personas han sido llamadas, muchas de ellas, a que hablen, a que se unan a la red, me denominan la bailarina. Permítame, le pregunto. El propósito es prestigiarme. Sí, permítame, Georgina, le pregunto a Joana, ¿cómo es que ustedes se reúnen? Ella dice 15, pero ustedes dicen que son 7. ¿Cómo se reúnen ustedes y empiezan a hablar y toman la determinación de que estos procesos son manipulados y señalan a la abogada? ¿Cómo es que ustedes se unen? Mire, una psiquiatra que conoce muy bien a Georgina, ¿sí?, empezó a darse cuenta que había niños lacerados profundamente, y se dio cuenta que la abogada en común en esos procesos era ella, y empezó a buscarnos. Y me buscó una mujer que fue víctima, es la que más tiempo ha llevado en procesos contra Georgina, 10 años, y por culpa de Georgina, sus hijas en el bienestar familiar fueron nuevamente abusadas. Ella defendió a un abusador sexual, unas niñas que hoy en día una ha estado con crisis psiquiátricas, droga psiquiátrica y en una clínica de reposo, y con bullying en el colegio. Entonces a mí me buscaron a través de eso. Cuando yo vi a 7 personas que sufrían lo que yo sufría, dije, yo me voy a meter con ellos, a que empezamos en un grupo de apoyo y a buscar la forma de mostrarle al mundo quién es esta abogada. Y los 15 que ella habla es que por todas partes hay víctimas de ella. Y le quiero decir una cosa, Georgina, de usted nadie me ha hablado bien. Usted tiene una fama terrible. De usted hablan mal funcionarios, jueces, personas civiles. Nadie habla bien de usted. La fama suya es más grande que su sombra. Entonces no venga a querer tapar el sol con sus manos. No se haga la víctima y la buena abogada y la dulce defensora de los niños. Yo le quiero contar, por usted, por haber hecho unas visitas a las patadas para un papá y entrar con la policía, llevarse un niño desgarrado con el ICDF y la policía, ese niño de 12 años se suicidó porque no soportó la violencia con la que era retirado de su madre. Usted tiene muchos niños lacerados, Georgina, muchos niños con daños irremediables, y muchos padres en la cárcel injustamente, y muchas madres también en la cárcel. Doctora Usted tiene Georgina, mucha gente con daños irreparables. Detengámonos en lo del niño suicidado. ¿Sabe de qué estamos hablando? No, señor, no es cierto. No sé de quién se trata. No lo sé. Yo no conozco el nombre del menor, pero conocí a la mamá que con lágrimas, pero así es todo, por culpa de mi infeliz mujer, mi hijo se suicidó. Que yo sé, eso no es verdad. Eso es parte de la... Yo conozco a la mamá, usted de pronto no es consciente de lo que hizo. Y además la gente no va a decir, oiga, usted mató a mi hijo, no se preocupe, pero usted sépalo.
Hay un niño que se suicidó por su culpa. Pues lamento que este espacio se convierta en una esquina de acusaciones que no corresponden a la verdad, que seguramente yo esperaré que las autoridades resuelvan prontamente los 18 procesos que yo tengo iniciados contra estas personas por injuria, calumnia, les repito, concierto para delinquir, y que hacen parte del complot. A diferencia de lo que Johanna está diciendo en este momento, ella sí manifestó, y tengo los documentos donde Johanna dice que fueron convocados por el español en Ecolais, que les iba a cobrar un dinero para efectos de que pudieran hacer parte de la red, y que ella se envalentonó y toma la decisión. Me retiré de él porque no funcionó la cosa. Entonces, sí, claro, pero ese fue el que infiltró mi oficina, y así son todas las demás denuncias. A ver, yo no tengo más que decir realmente que yo soy una abogada respetuosa de la ley, creo en la justicia y creo en los niños, y que levante la mano el juez de familia, o el magistrado, o los comisarios o los defensores de familia, que son los que he tenido, para que digan si yo algún día les he ofrecido dinero. Al contrario, soy la primera que salgo a denunciar las inequidades, las injusticias y los prevaricatos. Sí. Pues esperamos que la fiscalía depende que no hay. Por eso el odio que se ve y se escucha las palabras de Johanna, de verdad, su misma abogada, y estoy autorizada para decirlo, doctora, la misma abogada, y existe la grabación donde llama al padre de la ida y dice: usted tiene toda la razón, siga luchando por sus hijos, porque ella no es apta para atender a sus hijos. De eso existe una grabación, existe la prueba, que la misma abogada de Johanna, desesperada, llama a mi cliente y le dice: luche por sus hijos porque Johanna no está en capacidad de atenderlos. A la doctora Johanna, muchas gracias. Esperamos que las autoridades ya se pronuncien sobre esto, porque es la única manera de determinar quién está diciendo la verdad. Cuando yo le dije que había una persona que en la W dijo que usted la había acusado de, repito los cargos, están en el expediente: maniático, obsesivo, bipolar, perverso, con desviaciones de personalidad, secuestrador. Sin una sola prueba, sin un solo indicio, usted me respondió: eso no es cierto. Tampoco es cierto que por cuenta de eso que usted dijo, hay una denuncia penal por injuria agravada en la Fiscalía 139 por usted decir que una persona fue determinadora de un intento de secuestro. La prueba es un video del juzgado de familia donde lo dijo. Es decir, para esa persona es irrefutable. En juzgado de familia usted dijo todo eso. ¿Usted insiste en que no lo dijo? Mire, Julio, ya en este momento preciso de quién se trata. Mi clienta fue víctima en la ciudad de Santa Marta del intento de secuestro de su hijo menor de 2 años. Entonces formuló, no. pero no lo dije, esos términos no quiero yo. Recibí la información de la clienta y en esos términos le dije a la señora juez: existe una investigación. No, doctora, no, sí lo dijo. Lo digo por la información de mi clienta, pero no en esos términos. Por lo que sea, lo estoy viendo. Le puedo hacer llegar el audio. Lo estoy viendo. Eso está en un audio en el juzgado tercero de familia. Usted acusó a ese señor de maniático, obsesivo, bipolar, perverso, con desviaciones de personalidad y de secuestrador, y no entregó una sola prueba. No es cierto, Julio. Estarán usurpando, si acaso mi voz, porque eso lo dije de viva voz en una audiencia, pero no eso, en esos términos no lo dije. Muy bien. Jamás. Entonces, ¿por qué tiene usted una denuncia penal por injuria agravada en la Fiscalía 139? Porque no puedo decir el nombre. Pero si quiere lo digo al aire, que no sé que esto iba a salir. No lo diga. Sé qué caso es y por qué llegó a mis manos ese proceso en la corte se ganó la acción de tutela. Estoy denunciada, el proceso hace 2 años estuve yo en esa fiscalía y no ha tenido ningún movimiento. No sé, tendría que decirle a mi abogado penalista, que es el doctor Jaime Lombana, para efectos de que me diga en qué estado está ese proceso de injuria y calumnia agravada. El hecho que haya denunciado el señor, cuyo nombre no voy a decir por obvias razones, no quiere decir que eso sea verdad. No es cierto, y existe una grabación ante el juzgado. Dijo en un juzgado de familia que ese señor fue el determinador de un intento de secuestro, y usted acaba de decir que sí lo dijo. No, señor Julio, dije que mi clienta formuló una denuncia
que me mandó y se la entregué a la juez de familia, donde ella señalaba como el posible secuestrador a ese señor, porque él era el único que sabía, o su hija mayor, eran los únicos que sabían en qué ciudad, en qué parte de Santa Marta ella estaba con el niño, y relató ante la fiscalía por lo que sea usted lo dijo. Tendrá sus razones. No lo dije, Julio, no lo dije. Pero si estoy viendo la demanda. No lo digo en los términos que usted lo está manifestando, eso no corresponde a la verdad. Está el audio del juzgado, que seguramente se lo haré llegar si le parece, o se debatirá en la fiscalía, pero eso no lo dije en esos términos, jamás. ¿Todavía es su abogado Jaime Lomana? Sí, señor, sigue Muy bien. en cada uno de los procesos. Muchísimas gracias por atendernos, No, doctora señor. Georgina. Muy Bueno, amable. sí, señor. Bueno, que esté muy bien. Volvemos a lo mismo de todos los casos, María Camila. Sí. Que se pronuncie el juez, Sí. que resuelva la fiscalía. Pero 4, 3, 2 años, todo dura años y años de años. Y la gente pues oye estas entrevistas y no entiende, pero ¿quién dice la verdad aquí? La única persona que nos puede indicar quién dice la verdad es un juez. Pero lo que se me hace más raro aún, Julio, es que usted con el expediente en mano, con todo, digamos, no entiendo por qué lo niega la señora. No, sí, y qué bueno que haya tantas personas que se han puesto de acuerdo para decir lo que dicen de esa señora, ¿no? y ella siendo la abogada de Diego, que es aún más raro. Extraño. Pues es la que lo defiende, ¿no? Sí, pues claro. Ya regresamos. No, todo muy extraño y solo las autoridades nos pueden indicar. Y piensen que todo esto le hace indirectamente, así no demos los nombres, a una cantidad de niñas que no tienen la culpa. De niñas y niños.